Buenos días, mi nombre es Juan David Joyer Mesa. Hoy les hablaré acerca de migrar un modelo SQL a un no SQL. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, vengo del programa Tecnología en Desarrollo de Software y este trabajo fue realizado para el curso Administración de Base de Datos. Este trabajo cuenta con contenido, objetivos, descripción del caso de uso, paso a paso de migración de datos, resultados y conclusión. Objetivos: transformar o migrar tablas de base de datos de una base relacional a una no relacional. Realizar consultas de forma no relacionales. Convertir base de datos SQL en no SQL. Descripción del caso: realizar una migración de una base de datos PostgreSQL a una base de Mongo visualizando los datos en Robo 3D como una interfaz gráfica, utilizando la base de datos DB Banco Estudiante. En el primer paso, tenemos que iniciar o abrir una conexión en MongoDB. En el siguiente paso, creamos una base de datos en la cual crearemos colecciones o tablas para poder guardar la información que vamos a ingresar o que vamos a migrar. En el siguiente paso, entramos en Pentaho para iniciar con la migración de los datos. Una vez ya hayamos abierto Pentaho, iniciamos con una conexión de PostgreSQL para poder obtener las tablas de la base de datos que migraremos. Después nos conectamos al servidor y a la base de datos PostgreSQL, a la cual no necesitamos los datos que vamos a migrar. En el siguiente paso ingresamos el usuario y la contraseña. La contraseña es la que nosotros ingresamos para poder abrir la base de datos en Postgre. Luego, después de que hayamos iniciado la conexión, buscamos el tipo de entrada de la tabla, o sea, la tabla que vamos a ingresar para enviar. En el siguiente paso, presionamos en el tipo de entrada y buscaremos la conexión, la cual habíamos realizado antes con anterioridad, y buscamos y obtenemos las consultas de la tabla. ¿Ya? ¿Cómo así? Que hundiríamos principalmente en, buscaríamos la conexión y hundiríamos en obtener consulta SQL. Luego nos aparecería esta tabla y buscaríamos dentro de las tablas la cual nosotros iremos a utilizar. Luego visualizaríamos los datos de la tabla para ver si son esos. Si son esos, continuamos. Enlazamos las tablas de entrada relacional con la base de salida no relacional para poder mirar los datos. ¿Cómo así? La tabla que ya tenemos de los datos la enlazamos con una nueva tabla, la cual se encuentra en Big Data. Esta sería por la cual mandaríamos o migraríamos los datos. Bueno, luego, conectamos la base de datos MongoDB para que se puedan migrar los datos de forma exitosa buscando la base de datos y la tabla a la cual los datos se enviarán. ¿Cómo así? Primero buscaríamos o conectaríamos la base de datos de Mongo y luego buscaríamos la base de datos de Mongo y la tabla a la cual
nosotros estemos interesados en ese momento para enviar la información. Luego de que enviemos la información de Postgre a MongoDB, eh, nos aparecerá como en forma de un chulito que rectificará que los datos se han mandado o se han migrado de forma exitosa. Luego revisamos si todos los datos fueron enviados a la base de datos de forma exitosa. Si aparecen estos datos, quiere decir que los datos migraron de forma exitosa, como aquí en el ejemplo que aparece aquí. Luego iríamos a consultas. En la primera consulta, que sería esta que está aquí, sería la suma de todos los saldos dentro de la tabla cuenta. O sea, todos los datos que se encuentren dentro, o sea, todos los saldos que se encuentren dentro de la tabla cuenta se sumarán. En el segundo, sería sería la suma del total del monto que sean superiores a 50.000. O sea, todos los datos que sean superiores a 50.000 se sumarán. En el tercero, se busca al asesor por medio de su ID. En el cuarto, se buscarán los clientes con apellido Villa. O sea, aquí se buscarán a todos los clientes que tengan como apellido Villa. En el quinto, se buscará la operación realizada por el asesor por medio de su ID. En el sexto, o sea, se busca a las cuentas las cuales sean mayores a 50.000 en su monto. O sea, todas las cuentas que tengan un monto superior a 50.000 aparecerán. En la séptima, suma el número, aquí se suman el número de transacciones realizadas por los clientes. Como todos los clientes hicieron una transacción, todos tienen uno. En la suma total de todos los préstamos realizados, sería la suma total de todos los préstamos realizados. ¿Cómo así? Dentro de la tabla préstamos se realizaron 20 préstamos. Estos 20 préstamos se suman y nos darían ese resultado. Este sería el diagrama de entidad relacional, el cual muestra que el asesor se encarga de realizar los préstamos, las transacciones, de ver o realizar los préstamos, las transacciones y las operaciones hacia los clientes y las cuentas, los cuales manejarían las tarjetas. Como resultado, en la migración de base de datos, el cual es el proceso en el cual se trasladan datos de una ubicación a otra. Para poder realizar esto se necesita una base de datos de origen y una de destino para que se puedan mirar los datos. Y como conclusión, tal y como hemos podido ver, la migración de base de datos sirve para enviar datos de un entorno a otro de forma segura y eficiente. Así estos datos migrados se pueden guardar de forma correcta en otras bases de datos, por si en algún entorno SQL o no SQL encontramos errores. Eso fue todo. Muchas gracias.